bienvenidos a una nueva edición del programa de entrevistas Hoy por Hoy, que en esta temporada 2018 tiene la novedad, ya para usted no tanta novedad porque llevamos varios capítulos, pero con esta innovación de hacer que la radio salga a través de la televisión. Así es que, claro, estamos intentando estar más cerca de usted, entrar a su casa, no solo que nos escuche, sino que también tenga la posibilidad de vernos a través de las pantallas de Campus TV, que se suman a lo que tradicionalmente hacemos con la radio de la Universidad de Talca en nuestras frecuencias de las ciudades de Curicó, de Talca, de Parral. Así es que para conversar este día domingo tengo a un invitado que es el profesor Claudio Cruzat. Bienvenido, Claudio. Voy a contar un poquito quién es él. Él es médico cirujano de la Universidad de Concepción, es especialista en anatomía patológica de la Universidad de Chile, es magíster en morfología de la Universidad de la Frontera de Temuco y es ex jefe del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Regional de Talca. También es miembro de la Sociedad Chilena de Anatomía y de la Sociedad de Anatomía Patológica de Chile. Voy a tener que tomar agua, director, para poder seguir con este currículum. Es director de la Escuela de Medicina de la Universidad de Talca desde el año 2012. Bienvenido, director, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Bueno, hay muchos temas que nos interesa abordar en esta ocasión, pero antes quería aprovechar de conocer un poquito quién es Claudio Cruzat. Entonces, lo que se pueda contar, por supuesto. Usted me va diciendo, ¿cómo nació el interés por la medicina? La medicina es una profesión de servicio social absolutamente volcado a atender las necesidades de la gente, sobre todo de la salud, que es uno de los ámbitos más relevantes de las necesidades de la comunidad, y que conlleva en sí mismo una cierta integridad en la formación, que significa bases científicas, bases humanistas. Todas ellas representaron en algún momento un interés especial para mí de conocerlas y después de traducirlas en acciones concretas. Así que de ahí parte mi afán, mi interés y mi vocación por esta noble profesión. Uh-huh. Y después, ¿cómo se compatibiliza eso con el tema de la academia, la investigación? ¿Cómo se conjuga esa ecuación? En parte yo diría que la vida va mostrando y llevando caminos. En algún momento uno, cuando está en el pregrado, de repente tiene determinados afectos e intereses que van moldeándose con el transcurso del tiempo. Va interiorizándose más de las necesidades del país, de las necesidades de la población, claro. Y de esa forma yo diría que va tomando determinadas rutas. Y en ese contexto yo fui primero motivado a realizar atención primaria. Me desempeñé como médico general un par de años recién recibido, y posteriormente me quise dedicar a una especialidad de más estudio científico. Eso a su vez me fue llevando un poco a la academia. Luego uno empieza a ver la conexión que a veces cuando uno es más joven no ve, y que significa esta relación virtuosa, mágica, que se da entre el conocimiento, que se da entre la ciencia, que se da entre la vocación pública, que se da entre la capacidad de transmitirle a nuevas generaciones nuestros conocimientos, de formar obviamente nuevos profesionales, y entendemos de que eso reditúa positivamente hacia los pacientes, y por lo tanto pienso que va encontrando uno ese alineamiento y va encontrándole sentido a los caminos por los cuales opciona. Pero pasar desde el tema de la anatomía patológica es una especialidad que yo diría en general no es muy conocida por la comunidad, y el servicio y la vinculación que tiene con la investigación, con el diagnóstico de muchas enfermedades es fundamental. ¿Nos puede explicar un poquito más, director, cierto, de qué va eso? Sin duda las especialidades clínicas que tienen directo contacto con el paciente son un poco más reconocidas. Esta es una especialidad que junto con laboratorio clínico o con radiología se llaman unidades de apoyo, y que, como lo dice su nombre, pretenden aportar conocimiento, diagnóstico, elementos de trabajo para que las otras especialidades puedan acometer adecuadamente sus funciones.
En el caso específico de la anatomía patológica, nosotros nos dedicamos al estudio de los tejidos de una persona viva o fallecida, ya sea microscópicamente, estudiándolo al microscopio, o bien en estudios macroscópicos, por ejemplo, a través de necropsia. Y esto con el objetivo de fundamentalmente aportar a lo que es el diagnóstico. Nosotros no intervenimos directamente en lo que es el tratamiento, pero como en medicina el diagnóstico es algo tan sustantivo y sobre lo cual se sientan las bases de un adecuado tratamiento, uno se siente muy parte del equipo, aportando, y como dices tú, no solo con información concreta respecto de cómo se formula el diagnóstico de una X enfermedad, sino que además avanzando a través de la investigación de cuáles son los mecanismos a través de los cuales se producen las enfermedades, a través de los cuales se manifiestan las enfermedades, y por lo tanto sí entregamos a través de la investigación herramientas para que quienes se dedican más al diagnóstico, al conocer estos procesos, pueden intervenirlos y bloquear de una u otra forma estos procesos que llevan a una enfermedad. ¿Y cómo llega Claudio Cruzat, el jefe del Servicio de Anatomía Patológica del hospital, a la Universidad de Talca y a dedicarse en la mayor parte del tiempo, no es todo, sabemos, a la academia y hacerse cargo de una escuela de medicina que está creciendo, que cada vez tiene más áreas de las que está abordando, que también está innovando muchísimo? ¿Cómo se hace ese paso? ¿Se puede contar? ¿Se puede saber? Sí, por supuesto, por supuesto. Por cierto, hay una lógica que parte de establecer conexiones entre lo que es un desempeño profesional que prontamente es llevado a la docencia, y desde la docencia se valora en forma altamente significativa el rol que significa el ser un miembro activo, proactivo en participar de el cómo se organiza una estructura. A través de ese rol uno va asumiendo funciones que son un poco más administrativas, directivas, claro, y de gestión. Y por supuesto eso facilita el rol docente, permite crear nuevas metodologías y fundamentalmente motivado por los fines en sí mismos que tiene la docencia y que tiene una escuela de medicina, que son tan nobles pero a la vez tan complejas, que significa generar las condiciones de organización para que se produzca una adecuada formación de los estudiantes, tanto de pre como de posgrado, pero también sentar las bases para realizar vinculación con el entorno, realizar investigación, realizar innovación, y de esa manera, a veces imperceptiblemente, uno va pasando de un rol que pareciera estar inconexo con las otras, pero que tienen una lógica que está dada por el desarrollo del conocimiento y la voluntad de uno de transmitir ese conocimiento de la mejor manera posible. ¿Y cómo ha sido la experiencia? ¿Son 6 años, 7 años a cargo de la dirección de la dirección, escuela? Desde el 2012, claro. sí, sí. Y los desafíos que se vienen, quiero aprovechar de comentar también eso, director. Esta es una escuela de medicina que tiene 3 generaciones de médicos ya egresados, y además médicos a los que les ha ido muy bien en el examen que se toma para poder trabajar en el servicio de salud pública, la salud pública, ¿no? Así es. Y entonces, sin duda, llegar a eso, él dice que las escuelas de medicina tradicionalmente son para todas las unidades súper complejas de sacar adelante, no solo por el tema de sus académicos, porque los alumnos también son alumnos que son de alta exigencia, de alto rendimiento. Es una carrera que tiene larga duración, que tiene campus clínico, que tiene una serie de áreas que la hacen en sí compleja. Entonces, la experiencia de estos 7 años, ¿qué tal? ¿Cómo es el balance a esta altura de lo que ha significado dirigir esta escuela todo este tiempo? Una escuela joven. Por cierto, y sin perjuicio de eso, yo diría una enorme satisfacción, que eso no se ha interpretado como que uno está en un contexto
más de contemplación de que las cosas han alcanzado ya su rumbo. Sin duda que no. Los desafíos son todos los días, como tú mencionabas. Por sí mismo la disciplina y la formación médica es tremendamente compleja. Exigente. Es exigente, requiere una gran infraestructura, claro. Requiere infraestructura que va mucho más allá de claustros, claro. de clase, digamos, ¿no es claro, cierto? Claro. Requiere una enorme inversión en laboratorios, ¿no es cierto? En laboratorios que cada vez también son más complejos por cuanto requieren el uso de tecnología sofisticada. La ciencia de la salud, por su natural necesidad de que los estudiantes se acerquen al mundo real en el cual un paciente padece una determinada enfermedad, necesita formarse en centros de atención clínica y de distinta complejidad. Por lo tanto, una escuela de medicina requiere contar con numerosos centros de prácticas que tienen que reunir las cualidades y las características para que nuestros estudiantes, ya sea de pre como de posgrado, puedan adquirir las competencias que el currículum exige. También es compleja porque la disciplina misma, nosotros tenemos que, a través del desarrollo de una escuela, tenemos que aportar al desarrollo científico de la disciplina, y eso significa generar condiciones de investigación a través de proyectos que significan contar con capital humano avanzado, altamente especializado. Son gente que ha tenido formación durante una trayectoria muy prolongada. También necesitamos un staff docente que es extremadamente diverso, extremadamente complejo, donde concurren no solo médicos, o sea, para la formación médica se requiere de enfermeras, se requiere de bioquímicos, se requiere de biólogos, se requiere de matronas. Claro, es una cadena que es se una engancha cadena. Perfecto, un engranaje. Y por supuesto médicos de distinto nivel de especialización. Así que la satisfacción es enorme, pero yo diría más grande la motivación por continuar con el proyecto y seguir consolidándolo de la forma como la universidad lo ha robustecido para hacernos cargo de los nuevos desafíos. Y bueno, como estamos en la casa, vos director, aquí está en la radio de la Universidad de Talca, estamos hablando en este momento de la Escuela de Medicina de la Universidad de Talca. Le doy permiso para que nos cuente alguno de sus chiches, pues nosotros sabemos que esta Escuela de Medicina tiene, por ejemplo, un centro de simulación, lo hemos visto desplegado en la vía pública, que es uno de los más modernos. Cuéntenos un poco por qué un niño, un papá que está escuchándonos en su casa, este año está pensando, está en cuarto medio, va a dar la PSU, y por qué debiera irse a estudiar a nuestra Escuela de Medicina, por ejemplo. ¿Por qué tiene que escoger esta escuela? Sí, sin duda es una cosa y un elemento que hay que precisar o destacar. Sumado a todo lo que ya dijimos, que significa contar con un equilibrio entre infraestructura, staff docente, un buen currículum y buenos centros de atención de práctica, existen algunos elementos claves que han ido tomando cada vez más fuerza, como metodologías de enseñanza, y que significa la simulación clínica. La simulación clínica significa simular escenarios en los cuales los estudiantes se van a desenvolver a través ya no de la experiencia directamente con un paciente, sino que con equipamiento automatizado, con centros de habilitación de competencia, y con los que llamamos nosotros fantomas, que son muñecos que pueden ser programados para reproducir distintas necesidades que requieren adquirir los estudiantes. Esto claramente es un plus, por cuanto es un complemento a la formación clínica que se establece directamente con el paciente. Primero, porque permite estandarizar la metodología, permite estandarizar el
el rango de conocimiento que tiene que adquirir el estudiante, porque en un centro clínico un estudiante de repente tiene una rotación de 3-4 semanas en las cuales ve un número limitado de patologías, pero no ve todas las patologías que debiera ver en ese módulo en particular. En cambio, en la simulación uno puede simular prácticamente cualquier enfermedad o cualquier situación de distinto nivel de gravedad en el cual puede ser enfrentado no solo el médico, sino que el equipo completo. Entonces, primero estandariza conocimiento y sobre todo permite practicar sin producir daño al paciente. Fantástico. Y eso evita efectos deletéreos sobre el paciente antes de que se incorporen a la práctica clínica. La música que de fondo, Claudio, nos indica que estamos listos para nuestro primer corte, pero yo una sola preguntita, muy cortita. ¿Hay diferencia entre estudiar en una universidad pública laica a estudiar en otra universidad de otro formato? ¿Medicina? La medicina la entendemos como una disciplina, lo dije al principio, tremendamente integral, libre de cualquier tipo de sesgo, de la necesidad de ser desarrollada bajo principios humanistas, bajo principios científicos, bajo principios éticos, morales, que pienso yo requieren una transversalidad de postura frente a la vida. Y eso creo que es lo que más enriquece a quienes optamos por esta noble profesión y es la que nos da tal vez el panorama más amplio. Entonces, ¿usted quiere decir que es mejor estudiar en la universidad pública? Sin duda, porque además la visión-misión de una universidad pública está íntimamente conectada con el rol del Estado y por lo tanto hay mucho más pertinencia entre cómo se alinea el currículum y las distintas actividades con las necesidades del país. Eso es. Muchas gracias, director. Usted que está en su casa, pero nos volvemos de inmediato con la segunda parte del programa Hoy por Hoy.